Bueno, señores, nuevamente la Corte Penal Internacional en lo que respecta a Venezuela es noticia, por lo cual le he pedido para saber desde el punto de vista jurídico, no político, sino jurídico, qué significa lo que acaba de publicar, de anunciar desde La Haya el fiscal de la Corte Penal Internacional, para hacerle un seguimiento también a los otros casos, cómo está la situación de Alex Saad, del Pollo Carvajal, de la enfermera millonaria, de las elecciones del 11 de noviembre, en fin, donde no nos metemos para nada ni a favor ni en contra. Es mi caso. Aquí está el doctor Pedro Troconis, presidente de la Sala de Casación Penal, juez de primera justicia en lo penal. Ha sido profesor en la Universidad Católica Andrés Bello y en el Liceo Fermín Toro. Bienvenido, doctor Pedro Troconis. Gracias, Napoleón. Me pongo la lupa de los 40, no porque tenga yo 40 años, sino porque llevo 40 años poniéndolo, necesitándolo. Dice la noticia, para que nos diga qué quiso decir realmente, ¿okay? Y no en esa mezcla de política y justicia, Karim Khan. Este viernes, tras su regreso a La Haya, el fiscal de la Corte Penal Internacional emitió un comunicado sobre la investigación que ordenó abrir en Venezuela por crímenes de lesa humanidad, en el que asegura que solo mediante la apertura de una investigación formal se puede determinar la verdad. ¿Qué quiere decir eso? ¿Todavía no saben cuál es la verdad? Te explico. Él lo dijo muy claro y se lo dijo a Maduro y lo vimos todo por transmisión, que él va a iniciar la investigación. Él lo que ha hecho es un examen preliminar. No lo ha hecho él prácticamente, lo hizo la fiscal anterior, Fausto Bensouda, y fue inclusive publicado el 15 de agosto del año de este año por la misma Corte Penal Internacional. Se incorpora Karim Khan, él ya se consigue sobre su escritorio la finalización, el informe de la fiscal o exfiscal Fausto Bensouda. ¿Qué es lo que queda? La recomendación era solicitar a la Sala de Cuestiones Preliminares la autorización para iniciar la investigación. Y eso es lo que él le notifica a Nicolás Maduro y queda suscrito por Nicolás Maduro en lo que llamaron carta de entendimiento, que él va a solicitar a la Sala de Cuestiones Preliminares el inicio de la investigación. ¿Por qué? Porque consideraron, la fiscal Bensouda en el estudio que hizo consideró que existen suficientes fundamentos que determinan la comisión de delitos de lesa humanidad en Venezuela. Y en consecuencia, para determinar responsables y terminar de complementar las pruebas que hacen falta sobre el delito y sus, vuelvo y repito, sus responsables, entonces ya hay que entrar formalmente a una investigación. En la investigación inclusive se le va a permitir acceso a las personas que sean señaladas como posibles autores de esos hechos. Entre ellos Nicolás Maduro está siendo señalado, ¿ok? Y un grupo de altos funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro. En este momento ellos inclusive van a poder defenderse, van a poder ofrecer elementos que ellos consideran pruebas a favor, elementos exculpantes en favor de ellos. Van a poder nombrar abogados si son señalados y son imputados por el fiscal como uno de los autores. Y viene lo más grave también, es que si autoriza la Sala de Cuestiones Preliminares la investigación y el fiscal considera que algunos de estos funcionarios pueden obstaculizar la investigación o pueden sustraerse de la investigación, pueden solicitar inclusive hasta medidas de detención. Eso es lo que le quiso, en pocas palabras, decirle Karim Khan a Nicolás Maduro. Yo entiendo, usted me ha atendido muy bien. Él diplomáticamente en una comunicación dijo que tuvo varias reuniones, participaron 10 horas de reuniones, 10 horas de trabajo, pero al final cerró diciéndole a Nicolás Maduro, todo muy bien. El acuerdo de cooperación ya es algo que existe por solo Venezuela ser firmante del Estatuto de Roma. Es un estado parte. Pero ahí ratificaron los convenios de cooperación mutua en cuanto a estos hechos. ¿Qué le dice Karim Khan además? Bueno, ¿y sabes por qué palabras
para que todo el mundo entienda. ¿Sabes por qué voy a iniciar una investigación? Primero, porque la justicia, de acuerdo al segundo informe de la misión internacional, caso Venezuela de la ONU, independiente, caso Venezuela, ONU, dijo que en Venezuela no hay posibilidades de procesar este tipo de casos o este caso en particular que tengo sobre mi escritorio, porque el informe dice que el Poder Judicial en Venezuela ha sido cómplice de violación de derechos humanos. Entonces, en consecuencia, el ejercicio de la competencia, en este caso, por el principio de complementariedad, corresponde a la Corte Penal Internacional. ¿Qué es el principio de complementariedad que hoy en día está tan de moda? Simplemente, el Estatuto de Roma permite que este tipo de delitos sean procesados en los países partes, en los estados partes, ¿ok? Porque se confía en la justicia de los estados partes y la Corte respeta. Pero en el momento en que se llega a la denuncia a la Fiscalía, porque en Venezuela, voy al caso particular, en Venezuela no sé, desde el año 2014, 2015, 16, 17, 18, hasta la fecha, no se ha ni siquiera adelantado la investigación sobre todos esos casos denunciados. Significa entonces que en Venezuela el Poder Judicial, partiendo desde la Fiscalía, que es el encargado de la investigación, no es confiable para procesar estos casos. Es decir, Venezuela puede traer la impunidad en todos estos casos. Ok. Karin Khan, en base a lo que su antecesora dejó oficialmente, ¿ok? Expresado según las investigaciones que ella hizo, ¿ok? ¿Tenía otra opción diferente o podía decir que no había realmente motivos para ir a la segunda faceta de este caso de Maduro y su banda de delincuentes? Las opciones de los fiscales ante la Corte cuando cierran el examen preliminar son dos. O cierra el caso o solicita a la Sala de Cuestiones Preliminares le autoriza a investigar porque considera que hay fundamentos serios para investigar. Y lo que hizo fue el segundo paso. Y Karin Khan le dijo a Maduro, ¿sabes qué? Yo voy a iniciar la investigación. Ahora, a esta altura que ya le dijo a Maduro y ya lo anunció oficialmente, ¿ok? Todavía no es un hecho que van a iniciarlo. Eso tiene que ir a la Sala de Cuestiones Preliminares. Ajá, y aceptarlo. Y la Sala de Cuestiones Preliminares... ¿Quiénes integran esa sala y en qué consiste esa sala? Ok, la Sala de Cuestiones Preliminares, ahí existen 6 magistrados. Se constituyen con 3 magistrados cada Sala de Cuestiones Preliminares. ¿Okay? Ellos son los que se van a encargar, en este caso en particular, de recibir la solicitud de inicio de autorización, de inicio de investigación por parte de Karin Khan como fiscal, analizar los fundamentos que está consignando Karin Khan acompañado a esa solicitud para ver si realmente existen elementos. ¿Cuáles son los elementos? Si es competencia de la Corte. ¿Cómo determinan competencia de la Corte? Bueno, los delitos que establece el Estatuto de Roma, crímenes de guerra, lesa humanidad o genocidio. ¿Okay? Sí son uno de los delitos. ¿Qué ha pasado en Venezuela con relación a estos casos? ¿Se ha procesado estos casos? No, no se ha procesado. Entonces la justicia en Venezuela no es apta para procesarlo. No, no es apta para procesarlo. De hecho, ha pasado tanto tiempo y no ha procesado absolutamente nada. Estos casos siguen impunes. Bueno, si esto ocurre, analizado estos 3 puntos, bueno, autoriza la investigación, remite la decisión a Karin Khan para que inicie la investigación formalmente y notifica no solo al Estado parte de Venezuela, sino a todos los Estados partes que se está iniciando una investigación, en el caso de Venezuela 1, que es el más conocido, Venezuela 1, donde hay la violación de derechos humanos, que fue Fausto Bensouda, porque por ahí me dijeron, ¿y qué pasa con los años anteriores? Bueno, no sé qué pasarán con los años anteriores, seguirá la investigación, dirá qué pasa con los años, pero lo que sí hizo énfasis Fausto Bensouda es que en el año 2017 existe claramente violación de derechos humanos, hechos que constituyen violación de derechos humanos. Ahora, a esta altura, ¿no? Cuando todavía no es oficial, ¿ok? Es decir, que no se va a iniciar todavía, y a lo mejor hasta... Oficiales que van a solicitarla, ¿no? Ajá. Ok, a esta altura, en medio de tratados o negocios o la parte política, los intereses, ¿se puede echar para atrás una decisión de la Corte Penal Internacional? Bueno, ellos tendrían que apelar, ¿no? Tienen una corte de apelaciones, también la Corte Penal Internacional. Pero en temas de investigación, la investigación continúa. Ellos pueden ejercer su apelación, pero resulta que una vez acordada la investigación,
ella va a continuar, ella no se paraliza. Y lo digo porque hay gente inclusive conocedora de la política y de la justicia internacional, que cuando estaban esos tratados, de los cuales se interrumpieron por el narcorrégimen, ¿okay? No por la oposición o los representantes de la oposición, decían que en esos acuerdos, o parte de esos acuerdos, que todos favorecían, por cierto, a la narcodictadura, era justamente parar la investigación en la Corte Penal Internacional. ¿Es eso posible? Mira, se especuló mucho. ¿Te acuerdas que inclusive la hermana de Renzaimi estaba asignada allá a La Haya y tuvo conversaciones con Fatou Bensouda y el régimen utilizó eso como para ocasionar una decepción en el pueblo, ¿no? Pero resulta que Fatou Bensouda sacó su examen preliminar y dice que sí, que es una competencia de la Corte, estamos en presencia para ella de delito de lesa humanidad, la existencia, presume la existencia de delito de lesa humanidad y que es necesario iniciar la investigación. Ya lo dijo Fatou Bensouda en su examen preliminar, en donde recomienda el inicio de la investigación. Karim Khan le anuncia al mundo, voy a iniciar la investigación, inclusive se lo notifica contra quien va a iniciar la investigación, uno de los principales señalados en ese caso. Pero y Karim Khan también hizo la salvedad, la Corte Penal Internacional no es política. A pesar de que tiene un cordón umbilical con la Organización de las Naciones Unidas, porque de ella depende, administrativamente, financieramente, vamos a decirlo así, ella es totalmente independiente y autónoma, como lo indicó Karim Khan. No tenemos política, respetamos la bandera de la Corte Penal Internacional, así como respetamos la bandera de Venezuela. Eso más o menos, palabras más, palabras menos, lo dijo ese día. Es decir, que si puede haber influencias políticas en la Corte Penal Internacional, yo no quiero especular al respecto porque a mi modo de ver, jurídicamente hablando, ya el fiscal advirtió no hay movimientos políticos. Y desde el punto de vista jurídico están todas las circunstancias porque ya hay un examen preliminar que dice hay la presunción de delitos de lesa humanidad y hay que pedir una investigación. Y el resto ya será la investigación que indique los responsables, ¿verdad? Y los hechos para determinar la culpabilidad o no de esa persona. Sigo leyendo. La investigación ahora abierta no es un camino en un solo sentido. Es solo el comienzo de un proceso, añadió el representante al aclarar que durante su estadía en Venezuela insistió con que el artículo 54 del Estatuto de Roma requiere que su oficina investigue las circunstancias incriminatorias y exculpatorias por igual para establecer la verdad. Además, en su extenso comunicado, Khan explica que el régimen de Nicolás Maduro no concuerda con que se hayan cumplido las condiciones para una investigación, aunque accedió a cooperar con su oficina. El fiscal, y esto entre comillas, el fiscal ha decidido pasar a la siguiente fase. No estamos de acuerdo con esa decisión, sin embargo la respetamos, cierre de comillas, indicó el miércoles el dictador chavista. El fiscal anunció el miércoles el inicio de la investigación formal sobre la represión de manifestaciones antigubernamentales en el 2017, según un memorando firmado ese día por él y Nicolás Maduro. ¿Qué significa todo esto? Bueno, que los hechos exactamente denunciados están limitados en el año 2017 o fueron limitados a los hechos sucedidos en el 2017. Recuérdense que esa denuncia viene de un grupo de estados partes que la presentaron ante el despacho de la fiscal. La gente, hay un grupo de personas que dirán, bueno, pero ya va, y los casos 2013, 2014, ¿qué debo hacer? Bueno, si hay más casos pendientes, pueden denunciar. ¿Quiénes pueden denunciar? Ahí vamos a lo que dice el artículo 13, que es el ejercicio de la competencia. ¿Quiénes pueden denunciar ante la fiscalía? Un estado parte. En el caso de Venezuela 1 fueron varios estados partes quienes presentaron la denuncia. ¿Qué es estado parte? Estado parte en este caso es el estado que pertenece, que suscribió el estatuto. ¿Bien? En este caso Venezuela forma parte del estatuto, Colombia forma parte del estatuto, Perú forma parte del estatuto, Argentina forma parte del estatuto. Fíjate, Estados Unidos no está dentro de los estatutos, no forma parte del estatuto, no quiso suscribirlo. Pero bueno, en este sentido, ese es uno de los que puede denunciar. Otro que pueden presentar denuncia directamente es el Consejo de Seguridad de la ONU. Y otro es que el fiscal, Karim Khan en este caso, inicie otra examen preliminar, ya no solo a los años 2017,
sino los años 2014, 2013 o años anteriores o años posteriores al 2017. O sea, que de oficio pueda iniciar él mismo la investigación. Esas son las formas o modos de proceder que establece. ¿Y por qué solamente hasta ahora es el 2017, los casos del 2017? Porque esos son los casos que se denunciaron y fueron presentados ante el despacho fiscal de Karin Soda, Bensouda, perdón. Ella tomó en consideración, debe ser que ese año en particular tenía más soporte, más sustentación en cuanto a fundamentos, evidencias, ¿no? O sea, ya habría que analizar y ver el expediente, qué fue lo que se incorporó al mismo, a la solicitud, que determinó para el criterio de Fausto Bensouda, la ex fiscal Fausto Bensouda, que los hechos en el 2017 encuadran perfectamente en una presunción de delitos de lesa humanidad. Ok, ¿qué significa lo que dijo el fiscal en Miraflores delante del tirano? Que concluido el examen preliminar de la situación en Venezuela, procedería a abrir una investigación. Claro, lo que estamos conversando. Terminado el examen preliminar, que es la primera actividad que debe realizar la Fiscalía ante la Corte Penal Internacional, y llega él a la conclusión de que sí hay elementos, debe solicitar para iniciar la investigación, entonces él tiene que agotar previamente una solicitud ante la Sala de Cuestiones Preliminares de que lo autoricen a iniciar la investigación. ¿Qué pasa cuando la Sala de Cuestiones Preliminares autoriza la investigación? Bueno, el fiscal, como le hizo mención al artículo 54 del Estatuto de Roma, él ahora va a investigar la veracidad de los hechos. Va a investigar la responsabilidad de las personas. Pero eso no lo hizo ya la gente de Venezuela. ¿Perdón? Eso no lo hizo ya la gente de la fiscal anterior. El tema es que ahí lo que hicieron fue un examen y estudio. Ahí ahorita es que van a ellos, procesalmente hablando, a investigar todo lo que ya tiene. Es decir, esa primera parte del trabajo de la fiscalía es como que la noción, la idea, se hicieron la idea de que sí, lo que presentaron los estados partes, los denunciantes, encuadran dentro de la competencia de la Corte Penal Internacional. Y ahorita viene la seriedad del proceso. No es que aquello no sea serio, ojo. Ahora viene la seriedad de que ahora sí vamos a llamar a todos los señalados, a todos los involucrados en este proceso, bien para imputarlos, bien como testigos. Y ahora sí viene una participación activa de las víctimas. Ahora las víctimas pueden ser llamadas por el fiscal Karim Khan y pueden ser entrevistadas por el fiscal Karim Khan, cuestión que no se hace durante el estudio. Ok, sigo. En su escrito desde La Haya, el funcionario explica que Venezuela ratificó el Estatuto de Roma el 7 de junio del 2000 y desde entonces es Estado parte. Así, en febrero del 2018, la Fiscalía abrió una investigación preliminar de la situación en el país y unos meses después recibió una remisión de un grupo de Estados partes al Estatuto de Roma solicitando el inicio de una investigación por crímenes de lesa humanidad. Como he dicho en repetidas ocasiones, los exámenes preliminares no deben prolongarse durante periodos de tiempo excesivamente largos y deben llegar a una conclusión tan pronto como los criterios establecidos en el Estatuto de Roma se hayan evaluado adecuadamente sobre la base de la mejor información disponible, añadió Khan, al tiempo que aclaró que hasta el momento su oficina no ha realizado investigaciones en el país caribeño. No ha realizado investigaciones porque hasta ahorita, como te vuelvo y te repito, lo que se ha hecho es un examen de la situación. Ahora es que él va a solicitar la investigación. Y aplaudo esa inquietud del fiscal Karim Khan de no dejar pasar mucho tiempo los exámenes preliminares, porque uno de los reclamos que sí existía es que desde el año 2018 pasaron 2 años para que se presentara el examen o se presentara públicamente por parte de la fiscal a cargo en ese momento, Fausto Bensouda, del estudio, los resultados del estudio preliminar. Entonces, pero en el caso Colombia, que también fue a notificar a Iván Duque, del cierre del estudio preliminar o examen preliminar del caso Colombia, pero ya tenía 17 años. Entonces, si él quiere ponerle celeridad, eso se lo aplaudo, de verdad. Por último, Khan reconoció tanto las fracturas en Venezuela y el contexto regional, pero pidió que se le dé espacio a su oficina para hacer su trabajo. Haremos nuestro trabajo de forma independiente y desprovista de cualquier agenda política. Trabajamos como funcionarios de la Corte en conformidad con los valores y principios del Estatuto de Roma. ¿Qué significa eso? Ellos
una vez designados, tienen que acatar todos los principios establecidos, tanto en el Estatuto de Roma como en las reglas de procedimiento y evidencia, ¿no? Y prueba que tiene la Corte Penal Internacional. O sea, bajo las leyes que rigen la Corte Penal Internacional, en principio, el Estatuto de Roma. Y el fiscal aclaró que mientras no se aceptara los intentos, que no aceptará los intentos de utilizar la investigación con fines políticos, va a apoyar cualquier esfuerzo sincero y significativo del gobierno venezolano para reformar y revitalizar el sistema judicial y penal a fin de permitir una verdadera rendición de cuentas en Venezuela para las víctimas de presuntos delitos. Pero fíjate lo que dice, importantísimo, porque después de que él hace ese anuncio, los factores políticos como que hicieron todo lo contrario, ¿no? Empezaron a politizar toda la información suministrada por Karim Khan, y a especular inclusive sobre si va a realizar investigación, no va a realizar investigación, si está controlado por el régimen de Maduro o no está controlado por el régimen de Maduro, si se inmiscuye Guaidó, o se inmiscuye el 4, si se inmiscuye. No, él advirtió, no voy a tolerar intervenciones de tipo política dentro de mi despacho, como debe actuar todo fiscal, independiente, autónomo, además que yo he sido designado por todos los estados partes que conforman o que han suscrito y ratificado el Estatuto de Roma. Ahora, en sus últimos días, la fiscal Bensouda dijo que tenía la intención de pedir una investigación formal sobre los crímenes cometidos por las fuerzas del régimen de Nicolás Maduro en Venezuela, pero que se vio impedida en el último momento después de que Caracas pidiera a los jueces que tomaran el control del caso. ¿Qué pasa? Esa opinión de Fotobensouda sí no la comparto, porque fíjate que a estas alturas, después de que inclusive ya ella entregó, en estos momentos salió un segundo informe, y si algo toma en consideración para la investigación también son los informes que realiza la ONU. ¿Por qué? Porque son como especie de vinculantes para la investigación. Y el segundo informe que acaba de salir de la misión independiente de la ONU es que el Poder Judicial en Venezuela es cómplice de la violación de derechos humanos. Yo creo que eso llevó a la convicción o por lo menos terminó de que Karim Khan tomara la decisión de solicitar a la Sala de Cuestiones Preliminares el inicio de la investigación. Porque ya sabe lo que podía quedar en duda, que es lo que trató de evitar el fiscal del régimen, era como que procesar ciertos casos, ¿verdad? Como para adelantar, para desvirtuar la existencia de la competencia de la Corte Penal Internacional, haciendo ver que Venezuela sí tenía un poder judicial que podía procesar estos casos. Entonces, por principio de complementariedad, si Venezuela tiene, el Poder Judicial venezolano tiene la capacidad de procesar, de investigar y procesar estos casos, entonces no se aplica la competencia de la Corte Penal Internacional. Pero el segundo informe fue vital para decirle a Karim Khan: Venezuela no tiene posibilidades de procesar esos casos. Solicite usted la autorización para investigarlo en la Corte Penal Internacional. ¿Por qué se mostró tan amable el dictador con el fiscal allá en Miraflores? Pero, mira, por cierto, una vez que salió, ya Tarek William declaró que con la fiscal anterior no escucharon, ¿no? La respuesta, no recibieron apoyo las respuestas del régimen a lo que se estaba afirmando. Es que en los exámenes preliminares, inclusive la intervención de las partes es nula. Ellos no tienen ningún tipo de intervención. Los fiscales lo que hacen es reciben documentos, reciben entrevistas que han sido grabadas, van acumulando, van estudiando el caso, o documento por documento, grabación si las hay por grabación, para él hacerse la idea. Esto es competencia nuestra, esto lo puedo investigar yo. Y una vez que yo llego a esa convicción, que fue lo que pasó por la mente de Fotobensouda, sí, aquí tengo todos los elementos. Venezuela no ha procesado estos casos. Este caso tiene que ser de la Corte Penal Internacional. Redacta su informe, y esto es el examen preliminar que ha hecho esta fiscalía. Concluyo que hay que pedir la investigación. Como también pudiera haber dicho, no, mi conclusión es que no hay que pedir ninguna autorización para investigar, porque no hay nada que investigar, porque Venezuela sí tiene un poder judicial autónomo independiente,
¿verdad? Que no se encuentra secuestrado al régimen, que puede procesar estos casos. Perfecto. Ahora brevemente vamos a ver cómo están los otros casos, pero muy brevemente, porque la noticia ya la hemos, ya gracias a usted la hemos analizado, la hemos comprendido, sabemos qué está pasando entonces con lo de la Corte Penal Internacional. ¿Cómo está la situación de Alex Saab? Bueno, Alex Saab, hay algo que llamó la atención en estos días, ya lo han explicado varios colegas inclusive, de por qué se le quitaron una cantidad de cargos, ¿no? De 8 le quitaron 7 y quedó el cargo de conspiración. Bueno, ya muchos ya lo dijeron y yo lo que voy a repetirlo, es que había un acuerdo previo de extradición, para la extradición, perdón, de que no puede exceder la pena máxima que establece la Constitución de Cabo Verde. Y entonces por eso había que sacar el resto y nada más procesarlo por un solo delito. Porque ese delito, de acuerdo, va a dar la pena que no excede de lo establecido en la Constitución caboverdiana. Entonces ahí sigue el proceso de Alex Saab. Bueno, en este momento ya tiene su defensor, en este momento queda una audiencia pendiente y ahí, bueno, él comenzará a ejercer su defensa ante la investigación que se adelantaba por el Distrito Sur de la Florida. Él ahí aportará a través de su defensa los elementos que él considera que los desvinculan o que lo exculpan de esa investigación. Como también puede suceder, Napoleón, que el hombre diga, mira, ¿tú sabes qué? Yo no pienso cumplir 20 años de condena. ¿Cuánto es la pena mínima que tú me puedes imponer si yo colaboro? Yo aplico y me acojo a la figura de la delación. Yo digo cómo se manejaba este mecanismo. Ustedes investigan al resto del grupo que conforma esa estructura criminal. Y bueno, ¿y cuánta es la rebaja que yo voy a recibir? Porque el hecho no es que va a quedar libre, ¿no? O sea, va a tener una rebaja sustancial de la pena si él decide acogerse a la delación. Y el hecho también, según le entiendo, es que si Estados Unidos no acepta esas condiciones de Cabo Verde, que deben ser las condiciones de cualquier país que va a dar No, eso es una normal, eso es el extradición, trámite pues normal. no lo extraditan, No sencillamente. le niegan la extradición. O sea que no es ningún triunfo de los abogados de Saab, No, no, ¿no? para nada, para nada. Es un trámite, un proceso normal de toda extradición. La extradición, para que se dé, tú debes garantizar en el proceso de extradición que tu país no va a condenar a esa persona a pena de muerte, cadenas perpetuas o penas que se excedan de la pena del país donde se encuentra la persona detenida. Ok, ahora vamos con el caso del Pollo Carvajal. ¿Cómo está ese caso? El Pollo Carvajal, fuera de todas las especulaciones, que si está aportando, que si está diciendo, que si dice, no dice, que si suspende, no suspende, el Pollo Carvajal tiene acordada y aprobada su extradición a los Estados Unidos. Así como Alex Saab, que la gente especulaba, que si Alex Saab, que si el abogado, que si Baltasar Garzón, que si los derechos humanos en África, etcétera, etcétera, a la final extraditado. Cuando está acordada la extradición, está acordada la extradición. El Pollo Carvajal tiene acordada su extradición, estamos a la espera de que sea también trasladado acá a los Estados Unidos, al igual que Claudia Díaz, que también ya tiene acordada su extradición, y en cualquier momento también está siendo trasladada para acá, para los Estados Unidos, para que entonces ya se someta a la justicia norteamericana, y al igual que Alex Saab, pueda nombrar su abogado, pueda ejercer sus derechos, defenderse, elementos exculpantes, etcétera, etcétera. En el caso de la enfermera millonaria. Sí, Claudia Díaz, ¿no? Ya su extradición está acordada, igual que el Pollo Carvajal, igual que Alex Saab. Una vez acordada la extradición, firme la decisión de la extradición, lo que queda es trasladarla al país que la está requiriendo. Eso tampoco significa que ellos prefieran dar información que necesita la justicia norteamericana para sancionar a la banda responsable de las acusaciones. Por lo menos llegar a la cabeza de toda esa estructura criminal, ¿no? Porque aquí en los Estados Unidos lo que sí interesa es, tú no haces nada con los agentes financieros, con los lavadores, tú necesitas ese monstruo cortarlo de raíz, o sea, acabarlo de raíz, ¿sí? Para que esa estructura termine de caer y así como el caso de Odebrecht en Brasil, bueno, tú tuviste que llegar hasta donde comenzaba el mecanismo de corrupción a países y a gobiernos de distintos países por parte de Odebrecht, inclusive Brasil, porque la investigación fue de Brasil. Pero esto es lo que busca la justicia norteamericana. Ok, yo te tengo ya capturado, tú eres el encargado de las finanzas de esta estructura criminal.
Dime quiénes son y yo te rebajo la pena, porque el interés realmente, y ese es el interés de la justicia, acabar con la delincuencia de raíz, es decir, desde la cabeza hasta la base. Pero si es la base por donde debes comenzar, comienza por la base, que esto es lo que está haciendo ahorita con Alexa. Ahora vamos con la justicia para los venezolanos o para buena parte de los venezolanos, incluyendo buena parte de nuestra dirigencia política, que al fin y al cabo son los máximos responsables de cómo se dirige el país y cómo se dirige la oposición, que no son los únicos, evidentemente, porque existen los ciudadanos y los derechos y deberes de los ciudadanos. ¿Cómo entender que gente que lucha por la democracia participa en unas elecciones que el Tribunal Supremo de Justicia, en el cual está usted, justamente el que está en el exilio, por ser el legal y por no estar al servicio de la narcotiranía, ha dicho que esas elecciones, lo ha dicho oficialmente, son ilegales, son inválidas, y ellos, ¿no?, van a participar en esas elecciones. ¿Qué significa eso? No los entiendo. Mira, la decisión dictada por la sala electoral fue una decisión, el que ha tenido oportunidad de leerla, una decisión donde paso a paso dice el por qué las elecciones no deben darse, cuáles son la situación ideal para que las elecciones en Venezuela se consideren transparentes, legales, transparentes, que no estén viciadas en nulidad. Y sin embargo, todo en base a la Constitución y en base a las leyes, ¿no? Fue dictada esa decisión. Sin embargo, vemos a un grupo de personas, bueno, yo tengo que llamarlo personas porque no sé si son políticos o no, ¿no? Pero que aspiran y se postulan primero y son candidatos y después aspiran a ser gobernadores, alcaldes, etcétera, violando o desconociendo o irrespetando una decisión del Tribunal Supremo de Justicia. Muchos dirán, claro, porque las decisiones de ustedes no se pueden ejecutar. Pero, ¿cómo que no se pueden ejecutar? Es que la ejecución de una sentencia es el clamor del pueblo. ¿Quién pone al pueblo? O sea, el pueblo a quién pone los poderes. Pone un presidente y pone a unos legisladores. ¿Quiénes nombran a los magistrados de un tribunal? Los legisladores. ¿Quiénes pusieron los legisladores? El pueblo. Entonces, ¿qué tienen que hacer los magistrados? Dictar sentencias ajustadas a derecho que benefician ¿quién? Al pueblo que te puso acá. Ahora bien, si ese pueblo decide ir a votar por unas personas que están irrespetando una decisión de unos magistrados que fueron designados por el Poder Legislativo, que a su vez el Poder Legislativo fue designado por el pueblo, no es el que aspira a postularse, es el pueblo que quiera participar en esas elecciones. Porque postularse cualquiera aspira a tener poder, porque yo creo que más que todo es por tener poder, por ser el centro de atención en un determinado alcaldía, estado, o sentirse, que es tener algún tipo de cargo, que de verdad que da lástima ese tipo de pensamiento, pero no puedo decir de otra cosa, porque dentro de lo jurídico, entre la decisión que tomó la sala electoral, dice, esas elecciones son nulas, esas elecciones no cumplen, son inconstitucionales. Entonces, aquellos que se postularon para ellos saben que están al margen de la ley. Están al margen de la ley. Ellos saben que están al margen de la ley. Y amerita una sanción judicial para ellos. Bueno, eso no lo hemos analizado. Nadie tampoco los ha denunciado. Si alguien presenta una denuncia, si alguien presenta una solicitud, perfecto. Pero si el Tribunal Supremo de Justicia dice que esas elecciones son inválidas y se presentan en esas elecciones, están violando una decisión del Tribunal Supremo. ¿Y tú sabes cuál es la justificación de los que hacen política? No es que significa que el que hace política sea político, o sea, hace política o trata de hacer política. Es que siempre la justificación va a ser la misma. No podemos ceder espacios. ¿Pero cuáles espacios tiene? Es que no vas a tener espacios. No. Yo estoy hablando no de la parte política, yo estoy hablando de la parte judicial. Ya te dije, van en contra de lo establecido por la ley y por la decisión de la sala electoral del Tribunal Supremo de Justicia. Y eso amerita una sanción. A la larga tendrá que ser sancionado, claro. Entonces, por desacato a esa decisión. Ok, algo tan grave o más es que una vez que renuncia Chávez Frías, ¿no?, y su renuncia está por escrito
por escrito, ¿ok? 3 renuncias, ¿ok? Por escrito, porque renunció 3 veces. Pero además ha anunciado oficialmente por en ese momento la mayor autoridad después de él, ¿no? Que se le pidió la renuncia que él aceptó. Todo lo que pasó después, cuando regresa Chávez Frías, es ilegal. Todas esas decisiones son ilegales. ¿Por qué si eso es ilegal? Corríjame si estoy en un error. ¿Por qué si eso es ilegal? La oposición democrática venezolana, ¿no?, aceptó hasta elecciones, hasta nuevas elecciones, ¿no?, donde participa el tipo que había renunciado. Explíqueme qué significa eso y qué respeto entonces hay en Venezuela por la justicia. Bueno, fíjate, Napoleón, ahí después hasta la propia oposición manifestó y siguen y ya sostienen el día de hoy con toda la seguridad del mundo que lo que existió fue un golpe de Estado y que la renuncia fue bajo presión, bajo terror, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Pero perdone que se lo diga, eso Fue la lo justificación. Golpe de Estado y retornó a quien le dieron el golpe de Estado y en consecuencia continúa en su proceso, en su periodo presidencial. Eso es lo que dicen los políticos. Pero lo que dijo el Tribunal Supremo de Justicia, una vez reincorporado Chávez, ¿ok?, es que eso fue un vacío de poder. Entonces, el Tribunal Supremo de Justicia, no lo que dicen los políticos, dijo que había sido un vacío de poder. ¿Y por qué lo pasa tanto, cuando el vacío de poder? Legalmente fue un vacío de poder. De acuerdo a la decisión del Tribunal Supremo de Justicia de aquel entonces, había un vacío de poder. Pero cuando cambia el tribunal, ya las decisiones de los tribunales anteriores no valen para nada. No, es que ven acá, Napoleón, es que ese es el problema, la decisión queda vigente. Queda vigente. Ahora, ¿por qué no ejecutaron la decisión? ¿Por qué no se ejecuta la decisión? Entonces tú bien lo dices. O sea, si una decisión del Tribunal Supremo de Justicia de aquel entonces dice que existe un vacío de poder, ¿qué procede entonces? ¿Qué viene después de esa decisión? ¿Qué viene para solucionar el vacío de poder? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué podría hacer ese Tribunal Supremo de Justicia para solucionar ese vacío de poder? No, ya el Tribunal Supremo de Justicia en ese momento dictó, hay un vacío de poder. Ahora y no podía hacer más nada. ¿A quién le correspondía entonces? Decidió así, Napoleón, hay un vacío de poder, ¿ok? ¿Dónde está el vicepresidente? Que le correspondía en ese momento entonces cubrir el puesto, tal cual nuestra Constitución. ¿Dónde está el vicepresidente? Desapareció. Desapareció el vicepresidente, no está el vicepresidente, no quiere asumir. Ah, bueno, ahí viene el detalle de nuestra Constitución, que no dice nada. A diferencia de la Constitución del 61, que decía que en estos casos será sustituido por el presidente del Congreso y en su defecto que se niegue el presidente del Congreso será por el presidente del Tribunal Supremo de Justicia. Bueno, ese orden de suceder no está establecido en la Constitución. Solo hasta perdone que le interrumpa, pero yo hasta ahora lo que entiendo por lo que estamos hablando es que a la mayoría de los venezolanos nos importa un comino, ¿no?, las decisiones de la justicia, siempre que nos afecten. Nos importa yo no digo la mayoría de los venezolanos. Yo creo que los que aspiran poder en Venezuela le importa un comino la justicia en Venezuela. Bueno, y a los militares tampoco les importa un comino. Eso, los que aspiran a tener poder. En general tampoco les importa un comino porque no importa nada. Es que esa es la realidad, esa es la verdad. Y por eso no voy a decir en cuarta y quinta y en todos los gobiernos, siempre les ha interesado tener sumiso el Poder Judicial. Por eso es que tenemos la justicia en Venezuela. La justicia que existe en Venezuela es producto de esos años de sumisión del Poder Judicial. ¿Y cuándo no fue sumiso el Poder Judicial? Eso te estoy diciendo. O sea, no puede haber una justicia politizada. No puede. Pero yo tengo que entender que a lo mejor cuando Gómez, ¿no?, el Poder Judicial estaba sumiso a Gómez. Tal vez con López Contreras porque él heredó una dictadura que fue eliminando poco a poco, porque ese sí fue un gran demócrata en las elecciones, porque él no se convirtió en otro dictador. Con sus altos, con sus bajos, con lo que quiera, pero era una transición.
Yo no creo que Medina tiene fama de ser de haber sido un respetuoso exactamente del poder judicial, de todos los poderes. ¿Ok? Luego vino un golpe, luego vinieron los militares. Está hablando de una persona. Eso que llaman la revolución siempre y respetan las revoluciones, ¿no? Por la necesidad de la mejoría del pueblo, lo que les conviene. Luego vino Marcos Pérez Jiménez, ¿no? Entonces, ¿en qué momento? Y luego vino la Cuarta República. ¿Okay? Entonces, ¿cuándo se respetó la justicia en Venezuela? Se irrespetó. ¿Cuándo se respetó la justicia en Venezuela? Mira, tú hablas de periodos en donde posiblemente pudiera existir justicia, ¿no? Medina. Pero el problema es que no es la justicia, tú hablas de una persona, o sea, tú hablas de una persona, hablas de Medina, pero no estás hablando de quienes respaldan a Medina, las órdenes que vienen de fracciones políticas, que son las que realmente se encargan de ese trabajo, a diferencia de Chávez en adelante, que ya él directamente se encargó de aquello. Cuando las personas que él había designado para reestructurar al Poder Judicial no les estaba funcionando, decidió eliminarlo y tomar el carta sobre el asunto y nombrar directamente a él a quien debería estar en el Poder Judicial para que le rindiera cuentas a la presidencia. Y así se ha mantenido hasta el día de hoy en Venezuela. A pesar de tener un tribunal que ocupa una sede, tribunal usurpador, porque ellos renunciaron públicamente en agosto del 2017, bueno, ahí está, lo mantiene. ¿Por qué lo mantienen? Porque ellos pueden controlar ese Poder Judicial. El tema es ese, el control del Poder Judicial, evitar que un Poder Judicial en un momento dado me quite mi inmunidad y me procese. Eso es. Pero cosa que en todo caso, con lo mal que en ese momento se hablaba de Carlos Andrés Pérez, porque ahora lo están reivindicando, ahora los mismos que hablaban en contra, ahora dicen que prácticamente es un dios. Carlos Andrés Pérez sí respetó la justicia, porque me consta... Se sometió al proceso. Ajá, no, y además me consta, ¿no?, que le ofrecieron 2 de esos que iban a decidir si se iba a destituir o no, ¿ok?, con dinero, que aceptaban un soborno, y Carlos Andrés Pérez declaró que no, que él no iba a sobornar a nadie, que él tenía la razón en lo que había hecho. Quisiera ver qué otro, no, bueno, sí, hubo otros. Yo creo que Luis bueno, y tienes la razón, mismo, que Caldera hubiera hecho lo mismo, que Betancur hubiera posiblemente hecho lo mismo, no lo conocí. ¿Ok? Sí, pero, ¿qué ejemplo? Pero son los ejemplos que hay que seguir, ejemplos que no existen desde ya hace mucho tiempo, y menos en este periodo esto llamado Quinta República o Revolución del siglo XXI. Eso fue lo primero que trataron de ponerle la mano, o trataron, no, le pusieron la mano. Bueno, pero lo que quise decir con todo esto es que caiga o no caiga el régimen, sea, cosa que no creo, por una intervención militar o por un acuerdo y una transición donde van a tener que estar los militares, los civiles, etcétera, ¿ok? Tiene arreglo la justicia, porque un país sin que se respete la justicia y la justicia sea lo más imparcial posible, porque imparcial no conozco ningún país en el mundo donde sea totalmente imparcial y donde cuando tú tengas bastante dinero tienes más posibilidades. ¿Ok? Eso puede existir en la mentalidad de la dirigencia y los dirigidos venezolanos. Mira, nosotros pensamos que la justicia sí se puede reinstitucionalizar nuevamente, pero hay que trabajar duro en ello. Duro. La justicia no es un objeto que tú puedes mover cada vez que se te antoje. La justicia está ahí para hacer lo que justicia, para impartir justicia. Hay leyes en Venezuela. Decir que no se puede es como decir, no, entonces ¿para qué la Constitución? ¿Para qué las leyes en el país? Ah, pero es que a veces uno piensa eso, ¿para qué tantas constituciones? ¿Para qué voy a tener una constitución? ¿Para qué la constitución social como para qué? Se la violan cuando les da la gana. Por eso, entonces, ¿para qué tener una constitución? O sea, no pensar que la justicia tenga solución es como decir, entonces, ¿para qué tenemos constitución? ¿Para qué tenemos leyes? ¿Para qué le pagamos entonces a diputados en la Asamblea Nacional si lo que si las leyes que van a crear o aprobar o a estudiar no van a servir en un futuro? Entonces no tenemos diputados, nos ahorramos eso y quedamos nada más con un poder ejecutivo, ya está. Y los tribunales a discreción del poder ejecutivo, y que sea el poder ejecutivo quien dicte la sentencia. Y más o menos eso no ha pasado a lo largo de décadas. Eso es lo que está sucediendo el día de hoy. No es lo que más o menos ha pasado, está pasando.
Bueno, está pasando ahora, pero en el pasado también Bueno, pasaba es lo que mucho. estamos conversando, es lo que estamos conversando. Un poder judicial que, claro, en el pasado tenías la particularidad de que no era tan descarado, pero pasaba. Pero esto es descaro. Esto es, Entonces vuelvo a repetir, porque usted es tan optimista diciendo que sí podemos cambiarle la mentalidad, que es lo más difícil, que nos cambien la mentalidad, ¿no? Que como diría Herrera Duque, eso viene desde la conquista y la colonia. mira, Napoleón, yo prefiero ser optimista, ¿verdad? Como lo dices tú, y que sí pueden cambiarse las conciencias y las mentalidades, pero tienes que dar el ejemplo. Si no das el ejemplo, no hay quien te siga, no hay liderazgo. Y aquí yo estoy viendo que ahorita no se están dando ejemplos. O sea, más bien lo que se hace a veces es como para orientar a que debe seguir los malos ejemplos. Por ejemplo, y vuelvo para no abandonar la palabra ejemplo. Por ejemplo, sentarse con criminales a negociar, ya tú tienes en la historia que Colombia lo hizo muchísimas veces con Pablo Escobar. ¿Y cuáles fueron los resultados? Ahorita tú te vas a sentar a negociar con la organización criminal a la cabeza de Nicolás Maduro. ¿Para qué? ¿Como para qué? Para que deje de violar los derechos humanos, como para permita solucionar el problema de la justicia, como para que permita solucionar el tema de inversiones en Venezuela, o quiere mantener un Nicolás Maduro que se hace las leyes a su medida, como la ley antibloqueo, que la gente dice, bueno, eso es porque las sanciones de Estados Unidos. No, la ley antibloqueo es para traerse todos los dineros corruptos que están fuera del país al país nuevamente, porque como no tienes que decir de dónde obtuviste ese dinero y lo puedes invertir en Venezuela, puedes hacer bodegones, puedes comprar grandes extensiones de terreno, puedes construir urbanizaciones, centros comerciales, comprarte un centro comercial y ponerle tu apellido. ¿Entiendes? Entonces tráiganse todo lo que tengan afuera, que se lo pueden quitar, porque la justicia internacional o la justicia de ese país donde se encuentra ese dinero se lo puede quitar. Mira, vamos a crear una ley antibloqueo bajo la justificación de que porque no tiene sancionado a los norteamericanos, entonces hay que buscar dinero de otra parte, entonces traigan e inviertan en Venezuela. Eso es la ley antibloqueo, la legalización del lavado de dinero. El que no lo quiere entender de esa manera, entonces tenemos un grupo. ¿Tú crees que con estos criminales haciendo leyes a su medida vas a funcionar a través de reuniones la mejora de un poder judicial, la mejora de un poder legislativo, que nunca desde el 2015 pudieron aprobar una ley porque todas se la declaraban inconstitucional utilizando el bufete llamado Sala Constitucional allá en Dos Pilitas? Ese es trabajo. Para eso tú quieres ir a unas elecciones. Para eso tú quieres ostentar un cargo. No tiene sentido. No tiene sentido. Bueno, vuelvo a repetir que hemos apelado nuevamente al doctor Pedro Troconis, que es presidente de la Sala de Casación Penal, juez de primera justicia en lo penal, que ha sido profesor de la Universidad Católica Andrés Bello y en el Liceo Fermín Toro para enseñar. La universidad. Ah, es la universidad. Yo pensaba no que se vaya a poner brava la doctora Vanessa Quero por decirle liceo. Bueno, pues todo este tiempo hasta se vio ahí Liceo Fermín Toro y la culpa es mía. No, no. Ok, entonces justamente para conocer desde el punto de vista de la justicia, ¿ok? ¿Qué es lo que está pasando con estos casos que interesan al país y al ciudadano, a la lucha democrática, y sobre lo que significa si es legal o no es legal participar en las elecciones de noviembre, ¿no? Muchísimas gracias, doctor Pedro Trojón, ¿sí? A ti, Napoleón. Gracias a ti. Un gran saludo.